Bueno, yo creo que puede orar alguna persona que desee. Oremos, hermano. Amén. Amado y Santo Padre, que su morada es en la altura de los cielos, glorificado sea su nombre desde ahora y por la eternidad. Dándole muchas gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos dan en este momento de tener estas clases de agricultura. Muchas gracias por todas las enseñanzas que nuestro hermano, el profesor y doctor Nicolás nos, nos da el privilegio de escucharle, esperando bajo su dirección que usted les siga bendiciendo, les siga cuidando, les siga guiando a él y a su familia. Y a cada persona y a cada alumno nos dé también la oportunidad, Padre amado, de estar al servicio de muchos, para la honra y gloria suya, Padre Santo. Porque en nombre de nuestro amado Salvador, le pongo todas estas cosas en tus manos de amor. Amén. 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 Bueno, estudiando el témpano, así que vamos a seguir donde habíamos quedado. Vamos a comenzar la parte que tiene que ver ahora con el fruto del papayo, la fruta. La fruta es una baya, puede ser cilíndrica, puede ser alargada, en forma de pera o de forma globular, oval o redonda. La forma del fruto depende de la variedad, por un lado, y depende también del tipo de flor, como lo vimos en la clase pasada. Depende del tipo de flor de la cual se ha formado, así tiene también la forma. Según las variedades, los frutos pueden alcanzar de 15 a 50 centímetros de longitud, de 12 a 15 centímetros de diámetro. Ya saben que el diámetro podemos decir que es la distancia que hay de esta punta, de aquí hacia allá. Eh, de 12 a 15 centímetros de diámetro y un peso de 0.5 a 25 libras. De 0.5 libras a 25 libras o más. Eso depende de, bueno, la fructificación del suelo, de la variedad. Hay papayas que son pequeñas por variedad, no porque no hayan crecido, sino que es una variedad que es un fruto pequeño. El fruto, como ustedes lo ven acá, está formado por tres partes. Tenemos el exocarpio, que es la misma cáscara. Exo es afuera. El mesocarpio, que es la pulpa, que es lo que se come generalmente. Y el endocarpio, que contiene, el endocarpio es la parte interna, que contiene las semillas y mucílagos. Cada fruto puede producir de 300 a 800 semillas, las cuales tienen un sabor picante y una cantidad considerable de grasa amarilla. Bueno, vamos a mirar ahora ya lo que son los requerimientos climáticos y edáficos, o sea, lo que tiene que ver con el tipo de clima y también con el tipo de tierra, de terreno en que se da mejor la papaya. El papaya se adapta en los límites de los 32 a 35 grados de latitud norte y de 32 a 35 grados de latitud sur en la zona tropical. O sea, más o menos en esto que ustedes están viendo acá, en esta zona, y también en la otra zona de acá. Ahí más o menos es donde se mueve, o sea, en la zona tropical, en los trópicos, es donde se mueve, donde se da mejor la papaya. En zonas que son tropicales y subtropicales, lo que corresponde a áreas que son cálidas, que están comprendidas desde el nivel
del mar hasta los 1000 metros. Los 1000 metros, pero los mejores rendimientos y calidad de fruto se obtienen entre los 0 a 600 metros sobre el nivel del mar. De 0 a 600 metros sobre el nivel del mar es donde mejor se dan la calidad de los frutos. La papaya no es de clima o de altitudes demasiado altas. Ya a una altitud de 1000 se puede dar, no de la buena calidad. Yo estoy aquí en 1320. No me da. Hemos luchado, hemos ya cogido papayas algo dulce, pero al principio no nos daba. Ha aumentado el calor, como ha ido aumentando el calor, ha mejorado la papaya acá donde estoy, pero no da en la calidad como ustedes ven acá. Pero de todas maneras nos dan algo y podemos coger y comer. Pero también es una altura donde no es la conveniente. En la medida que ha ido calentando, ha ido mejorando. A medida que la papaya se produce a mayor altura, entre más alto esté, se desarrollan frutos menos dulces, debido a una menor capacidad de conversión de azúcares. Entonces, y la fruta no es tan carnosa, como ustedes ven, es más simple, es menos roja, menos el color vivo. Entre más altura usted siembre la papaya. La temperatura óptima oscila entre los 18 a 38 grados centígrados. De 18 a 38 grados centígrados. La humedad relativa de 60 a 65%. La cantidad de agua anual es de 1500 a 2000 milímetros de agua. Entonces, requiere agua la papaya, no en exceso. Debe estar distribuido en los 12 meses del año en la caída del agua. Entonces, si usted está lloviendo, pues usted está ya con su agua, pero si no está lloviendo hay que estar regando en la medida de que no quede en todo seco. Por el alto contenido de agua en los frutos y la constante formación de estos frutos, se le tiene que proveer agua durante todo el año para asegurar una cosecha sin interrupciones, ya que la papaya todo el año está dando, entonces se requiere que se le esté suministrando agua, porque el fruto tiene un buen contenido de agua y además constantemente se está produciendo papaya. Además, la planta requiere de alta luminosidad. Tiene que pegarle buen sol a la papaya. Si no le está pegando buen sol a la papaya, no le va a dar a usted nada. Para que los frutos alcancen un contenido de azúcares deseable, por lo que no se debe intercalar con otros cultivos que pudieran darle sombra. Usted no puede sembrar la papaya con otros cultivos que le den sombra, porque él necesita buena luminosidad. El viento es un factor a considerar en el tema climático. En aquellos lugares con fuertes ráfagas de viento se corre el riesgo de que la planta se quiebre, ya que es hueca por dentro su tronco, y debido al peso de los frutos también se puede caer, y al hecho de que el pseudotallo es hueco por dentro. Muy importante tener en cuenta esto, que la luminosidad, es el contenido de luz solar que le llega, adecuada, es fundamental para lograr frutos de excelente calidad. Si no le pega sol, no va a dar fruto de excelente calidad en cuanto al sabor, al color y el aroma. Por lo tanto, no se recomienda cultivarla a la sombra de otras plantas que le restrinjan la entrada de los rayos solares a la papaya. Por otro lado, el exceso de radiación solar también es perjudicial, ya que causa quemadura en los frutos, lo cual se reduce su valor comercial. Eso en cuanto al tema comercial, que usted va a vender la papaya y de pronto la cáscara pues tiene algún quemado ahí del sol, pero no quiere decir que se va a dañar o que el fruto no vaya a dar. Simplemente hay que tener esa anotación ahí cuando usted lo está cultivando para vender como tal, como venderlo comercialmente, y que se requiere que sea una fruta que no note ningún problema cuando hay exceso de radiación solar.
Esta planta se desarrolla muy bien en suelo de textura franca. Ese es el tipo de textura que le gusta hasta a ella, en suelos de textura franca, aunque se pueden cultivar en cualquier otro tipo de suelo, siempre y cuando tenga una profundidad mínima de 0,50 metros, o sea, medio metro, 50 centímetros, una profundidad mínima de eso, donde la raíz pueda crecer hacia abajo y pueda desarrollarse y no tenga algo que lo esté impidiendo el desarrollo. El suelo debe tener buena capacidad de retención de agua, pero también como facilidad para eliminar el exceso de agua. En otras palabras, que no se encharque. Suelo que no se encharca o suelo que se encharca, pues no favorece el crecimiento de este fruto debido pues a que puede haber un desarrollo de hongos ahí. A los terrenos arcillosos no son muy adecuados para la papaya. Hay que picarlos, hay que hacer un buen hueco, hay que echarle abono orgánico para que las propiedades que tiene el suelo arcilloso cambien un poco para poder entonces mejorar el desarrollo de la raíz del papayo. También tienes que tener en cuenta que el papayo no requiere o no tolera muy bien el exceso de humedad. Entonces, para el drenaje externo son convenientes los terrenos con leve pendiente, o sea, terrenos que tengan una leve pendiente, no una alta pendiente, porque pues usted sabe que si se suma el viento, el peso de los frutos, pues el árbol se va a partir. Recuerden que el árbol de papaya tiene un pseudo tallo, un falso tallo que es hueco por dentro. Entonces, uniendo esas condiciones, pues lo más seguro es que se cae. Pero entonces, cuando tiene leve pendiente, se puede utilizar para que pueda correr el agua y no se encharque. Las raíces del papayo son muy susceptibles a morir por falta de oxígeno, de ahí la importancia del drenaje. Entonces, suelo donde los poros que tiene el suelo están llenos de agua, han desalojado el oxígeno. Entonces, esa falta de oxígeno en el suelo hace pues que le llegue poco oxígeno a la planta como tal. Entonces hay que tener drenaje. En algunas partes les hacen esta especie de estas especies de camellones, donde están alto un poquito aquí, con relación a esto para que el agua pueda drenar, puede escurrir hacia estos lados y aquí el agua se concentra y escurre. Ya. Es importante entonces la importancia del drenaje. Además, teniendo en cuenta el suelo, es favorable que el pH del suelo oscile entre 5,5 y 7,5. 5,5 a 7,5. Ligeramente ácido, el neutro y ligeramente alcalino. En ese rango de pH puede dar 5,5 y es ligeramente alcalino y es bastante, bueno, no bastante ácido como tal, pero sí soporta cierto grado de acidez el papayo y cierto grado de, en este caso sí, ligeramente alcalino. Entonces en ese rango se puede mover muy bien el desarrollo del papayo. Pero el suelo debe tener también un buen contenido de materia orgánica. ¿Cuál es el método de propagación del papayo? ¿Cómo se propaga el papayo? La práctica más común es por semilla, haciendo viveros para su posterior trasplante. Entonces se hace un semillero, como ustedes ven acá, y de ahí se pasa a bolsas y ya de ahí se deja que se desarrolle y de ahí ya se pasa. Es también diferente por decir de Colombia, se utiliza la reproducción asexual. Esta es la reproducción sexual por semilla. Utilizan la reproducción asexual a través del cultivo de tejido usando yemas laterales
Esta técnica permite obtener un 100% de plantas hermafroditas. En unos países tienen esa técnica, usan las yemas laterales, la desarrollan y eso obtienen plantas 100% hermafroditas. Recuerden que las hermafroditas son las que dan las papayas alargadas que tienen buena pulpa. Entonces utilizan ese método. Hay otros métodos de propagación de la papaya por estacas, por injertos y raíces. Sin embargo, con estos métodos de injerto, estacas, raíces, son estos métodos asexuales, se corre el riesgo de que el material que se está propagando esté contaminado por algún virus y de esta forma se está propagando a zonas nuevas. Además, las plantas obtenidas en forma asexual tienen una vida más corta. El árbol dura menos tiempo. Vamos a utilizar el método del vivero, el método de la semilla, que es el más común, el más normal que podemos decir que se utiliza. Entonces, ya ustedes saben que un vivero es un conjunto de plantas, en este caso están embolsadas, están dentro de una bolsa negra para ser trasplantada al final en el campo donde usted lo va a sembrar y al lugar fijo donde va a quedar. Hay ciertas consideraciones. Por ejemplo, el vivero que usted va a hacer, que es el lugar donde va a colocar sus plantas, se debe ubicar a no menos de 1.5 kilómetros de cualquier plantación de papaya. Esto cuando estamos hablando de cultivos grandes, donde hay cultivos grandes, hay cultivos que pueden estar infectados y por viento, por agua, por el transporte aéreo también, pueden traer contaminación si usted está cerca a un cultivo muy grande de papaya. Entonces, se requiere que esté algo lejos de ahí para evitarse ese problema. Se puede pasar las plagas, los virus que hay del otro lado también. Entonces, de esta manera se reducen los riesgos de adquirir algún tipo de virosis. Usted cuando va a hacer su vivero debe contar de que debe tener agua para asegurar el riego donde vaya a sembrarlo, que tiene que haber suficiente sol, puede tener barreras naturales, que son, ahorita vamos a ver cómo es las barreras naturales, y eso sirve para prevenir ingresos de insectos que pueden ser vectores o que pueden ser transmisores de algún tipo de bacteria o de hongos o de virus. Entonces, la propagación por semilla, que es la que vamos a hacer, pues se saca la semilla del fruto, como ven ustedes aquí, se recolecta. Se recomienda quitarle, si ustedes ven, tienen esta, es la semilla como dentro de una bolsita con agua, con un líquido. Se recomienda quitarlo, eh, exprimirlo, espicharlo, no sé cómo le dicen ustedes, que esa agüita se salga de ahí y eso se puede hacer con ceniza. Con la misma mano se le echa ceniza y se va haciendo de esta manera, se va amasando y él va quebrándose esa bolsita, rompiéndose esas bolsitas para que el agua salga. Bueno, aquí llegamos a la parte en la cual pues la semilla, eh, usted busca siempre semillas, trate de que la semilla sea de frutos hermafroditas, como estos que ustedes ven acá. Los frutos de que provienen de flores hermafroditas son alargados y usted mira que tenga buena pulpa. Y de ese tipo de semilla no consiga de las papayas que son redondas. Esa no es de flor hermafrodita. La flor hermafrodita es alargada y bien pulposa por dentro. Entonces, cuando usted ya cuece la semilla con ceniza de madera remojada, la semilla se le quita la bolsita que la recubre, estrujándola, amasándola con la ceniza y después que usted ya le quitó todo eso, la deja al sol un día que le pegue sol junto con la ceniza. Ya está mezclada con la ceniza, ya se le ha quitado la bolsita, ya se ha salido el líquido y deja eso que se seque al sol por un día. De esas semillas que usted cogió,
pues van a haber unas que están malas, que no van a germinar. Entonces usted coge un vaso con agua y adiciona en 1 litro de agua por 24 horas las semillas. Pasadas 24 horas las semillas deberían estar todas en el fondo del recipiente. Usted echó su semilla, deja 24 horas ahí, revisa todas en el fondo recipiente del vaso. Las que queden flotando deben ser retiradas, no sirven para sembrar. De esa manera usted hace una limpieza o elige la semilla que requiere o la semilla que tiene las condiciones para germinar. Las semillas seleccionadas para la siembra deben ser envueltas en unas servilletas para cocina, la cual debe estar remojada levemente. Ese es un sistema muy bueno. Ya usted seleccionó su semilla, eh, la envuelve en una servilleta para cocina, la cual debe estar remojada levemente. Usted la tiene remojada y la mete, se envuelve en la servilleta y se debe introducir en una nevera de icopor, así como esto que tenemos aquí. Icopor es un material como algo, bueno, yo creo que conocen ese material. Y se coloca allá adentro la semilla seleccionada envuelta en la servilleta que está semi mojada. Y se coloca en el invernadero por 8 días aproximados, en un invernadero. Si tiene invernadero, pues lo coloca. Y si no tiene, pues lo deja guardado por ahí en otra parte. ¿Cuál es el objetivo de eso? Usted tiene que estar, después de unos 3 días, usted tiene que estar destapando esa servilleta, abriendo esa nevera de icopor y abriendo la servilleta y mirando que haya reventado. ¿Qué se llama reventar? Que le ha salido, que está germinando, que está saliendo ahí un crecimiento y usted observa cuando la semilla ya comienza, como lo ven ustedes acá, que ya ha comenzado a reventar, se le llama eso, que le está saliendo aquí para desarrollar el arbolito. ¿Ya? Entonces, después que ya reventaron la semilla, después que ya reventó la semilla, entonces se traslada ya las semillas se trasladan, que las semillas que reventaron, usted la va a trasladar a bolsas o a las bandejas. Hay gente que lo traslada a las bandejas y después de aquí lo saca y lo trasplanta. Hay otras personas pues que las colocan en bolsa y la dejan que se desarrolle y a determinada altura se trasplanta al campo donde se deja fijo el arbolito o el arbusto, porque recuerden que la papaya no es un árbol. Eh, Tanto la bandeja como la bolsa, si usted requiere, hay gente que después de aquí la pasa a bolsa. Eso, cada uno utiliza el método que otros lo dejan directamente en la bolsa. Debe preparar un buen sustrato. El sustrato es la mezcla de arena, que puede llevar el abono, arena y la tierra normal que tú tienes. Una mezcla. Ya nosotros vimos un capítulo de cómo preparar sustratos para semillero. ¿Ya? Si no, lo buscas en el canal en YouTube. Mi canal es, ya saben cómo es, Agricultura Ecológica NIC. Agricultura Ecológica NIC. NIC es NIC. Agricultura Ecológica NIC. 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 Ahí usted va a encontrar cómo preparar el sustrato para semilleros y ese mismo lo puedes utilizar para la bolsa. Ahora, cuando ya tienes ya tu bandeja con su buen sustrato, se le hizo un orificio superficial, no profundo, y se siembra de una semilla germinada y luego se tapa con una capa delgada de sustrato. Ahora, depende de la calidad de semilla.
hay semillas que una sola sigue creciendo. Ya como tú te aseguraste que ya germinó, quiere decir que ella va a seguir, porque hemos hecho una selección. Semilla que no haya germinado, que usted ve que pasa el tiempo y no germina, no la siembre porque no va a germinar. Sabemos que todas las semillas no revientan enseguida cuando usted la está germinando en el icopor, pero hay que esperar. Al final, cuando decidas trasplantarla o sembrarla, no siempre es una que no haya germinado. Después que ya tú lo haces, bueno, ese por un lado. Segundo, a veces es bueno meterlo porque a veces no funciona por X y Y razón. Pero si ya germinó, quiere decir que ya va en camino el crecimiento de la semilla, el crecimiento de la planta de papaya. Entonces se siembra de una. Luego se tapa con una capa delgada de sustrato. O sea, haces el huequito que no quede tan profundo y después le echas, lo tapas el huequito que ya tiene la semilla ahí con una capa delgada de sustrato. Tiene que tener mucho cuidado al riego, porque puedes destapar la semilla si no tienes un riego. Es bueno un atomizador para que la entrada de agua sea muy esparcida, no haga un chorro, porque si lo echas así como con un chorro, se sale la semillita y se te pierde, porque está superficial. Bueno, después que ya introduces la semilla, le echas la tierrita, la envuelves en la bandeja, digamos que esta es la bandeja, y la envuelves con un plástico, en un plástico negro, no blanco como este, sino negro, y se deja en el invernadero. O sea, en el invernadero lo puedes dejar. Si no tienes invernadero, pues lo dejas dentro de tu casa, en un lugar que tengas ahí, que sea caliente, bueno, en un lugar que sea algo caliente, ¿no? Algo calientico para que siga germinando. Y revisas día por medio, estás revisando, la destapa y observa ya cuando ya la matica va a salir, porque ya germinó, ya reventó la semilla, podemos decirlo así, pero falta que germine después que la has metido en, el, en la bandeja. Entonces está día de por medio revisando la bandeja para ver cuándo vuelve a salir la planta a la superficie ya de la tierra y de ahí sí le quitas el plástico negro. Este es el plástico negro que tenemos acá. Entonces, la mezcla, aquí vemos un ejemplo de un sustrato para la bandeja o también para las bolsas, ¿no? La mezcla proporcionalmente tiene relación de 1-1-1, esto es 33% de arena, 33% de materia orgánica o de abono orgánico y 33% de suelo franco, del suelo franco que ya tú tienes en tu finca o del suelo que tienes, pero ahí sí tienes que tener, si tienes un suelo arcilloso, tienes que hacerlo buen polvo y si le puedes echar un poquito más, bueno, con la arena y el abono orgánico va a mejorar un poco las características de ese tipo de tierra arcillosa. Bueno, cuando ya tienes tus bandejas y tienes tus bolsas, puedes hacer una desinfección, la desinfección del sustrato que acabas de preparar. Y a veces se hace la desinfección sin haberle echado el abono orgánico. ¿Por qué? Porque el abono orgánico tiene microorganismos benéficos que pueden morir con la aplicación, por ejemplo, en este caso de una desinfección a partir de agua caliente. Entonces se le hace a la arena y se le hace a la tierra de tu finca que tiene para sembrar, hacer el semillero, se desinfecta con agua caliente, agua hirviendo, y de esa manera ya muere. Y después sí, cuando ya seque, lo mezcla con el abono orgánico, para no matar microorganismos del abono orgánico, porque de todas maneras el suelo hay que enriquecerlo con microorganismos benéficos. Otra manera es directamente rayo de sol y a veces también puedes utilizar
algunos componentes como el, el tricoderma para desinfección. Pero puedes utilizar tranquilamente agua caliente y con ese método ya desinfectas el sustrato que no le has agregado todavía el abono orgánico para evitar que el agua caliente mate microorganismos que están en el abono orgánico. Las bolsas recomendadas son de tamaño de 6 por 9 pulgadas. Se deben llenar completamente. Luego se colocan en el lugar en que quedarán establecido el vivero, colocándolas bajo una malla anti-insecto en forma de microtubo y cubierto además de sarán para controlar la cantidad de luz. Bueno, estos son polisombras que se les conocen. Mallas, si una de las características del lugar donde tú vives es insectos, ya les has visto que caen al papayo, puedes colocar el invernadero con una malla que no deje pasar los insectos. Y de pronto también el polisombra que le colocas encima, teniendo en cuenta que el polisombra de la malla, tú puedes hacer una casa con la malla tanto arriba como por las paredes a los lados para que no entren los insectos. Y encima le colocas el polisombra, dependiendo del lugar. ¿Ya? Si es que hace mucho sol, porque recuerde que la papaya necesita sol, eso depende del tipo de sol, de la cantidad de sol que hay en las mallas. Bueno, en los viveros, el principal problema en el vivero es el mal del tayuelo, provocado por un complejo de hongos. Por eso hay que desinfectar. Inclusive le puedes echar el tricoderma que te evita a ti el ataque de hongos. Entonces la desinfección previa ayuda a minimizar este problema, pero es necesario hacer aplicaciones después de germinada la plántula. O sea, después de germinada la planta, si ya les has aplicado o sea, desinfecta con agua caliente, deja que se enfríe, lo revuelves con el abono y después puedes aplicarle el tricoderma a esa mezcla y ahí ya siembras. Y de esa manera tienes una desinfección tanto con el agua hirviendo y preventiva, ya que el tricoderma se apodera del terreno, que es un hongo también, pero un hongo que se come a los hongos, perdón, que combate a los hongos patógenos generadores del mal del tayuelo. Otros productos que puedes usar cuando hay ataque de hongo es el oxicloruro de cobre, 3 gramos por litro de agua. Ya. Pero pues este tipo de producto lo podemos hacer para cuando hemos estado mezclando la arena con el tipo de tierra que tienes en tu finca. También el oxicloruro de cobre lo puedes aplicar foliarmente para cuando hay ataque de hongos. Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos las plagas y enfermedades de la papaya. Siembra en campo. Ya tú hiciste tu semillero, hiciste todo el proceso, ya te salieron las plantas, ya la pasaste a la bolsa, o de pronto si el semillero de la bandeja lo vas a pasar acá, idealmente pues bueno tenerlo en las bolsas. ¿Por qué en las bolsas? Porque es un espacio más grande para el desarrollo de la raíz. Segundo, tienes un control y un manejo mejor de plagas y enfermedades porque los tienes en tu invernadero, que lo tienes rodeado con mallas para evitar que le entre insectos. El riego va a ser más fácil, no tienes que caminar extensiones para regar tu papaya, sino que ahí en el mismo vivero riegas tranquilamente. Entonces tiene sus beneficios y estás observándolo, haces una revisión en corto tiempo o más rápido que cuando tienes que revisar plantas en el campo ya directamente. Entonces dura un tiempo determinado que lo deje crecer y ahí haces un mejor control inicial. El control inicial es fundamental para la prevención de plagas y enfermedades, porque a veces desde el inicio ya comienza el problema. Pues cuando llega a cierta edad, la planta pues ya comienza a dañarse porque ya desde el inicio venía contaminada. Si tú previenes
antes de la siembra, ya vas adelantando mucho. Estos son los camellones que se hacen en lugares que son planos, que cuando vimos que si es semiplano no hay problema porque el agua está escurriendo. En lugares planos hay que tratar de hacer los camellones para sembrar la papaya aquí y el agua escurre por estas cunetas, le decimos aquí en Colombia, por donde corre el agua. Aquí vemos otro ejemplo. Entonces la siembra debe realizarse sobre camellones o camas de 30 centímetros de alto, de la superficie hacia arriba 30 centímetros, que faciliten la salida del agua hacia los drenajes entre los surcos, que este sería donde se drena, y entre surco y surco quedan los drenajes. Y así podemos sembrar la papaya. Recuerden que podemos hacer el tema de la agricultura sintrópica. Usted va ubicándose y va haciendo su plan de siembra, mezclándolo con otros productos. Lo importante es que él drene, que el agua escurra, que el agua salga y él tenga ese espacio para que no se le llene después de plagas. La distancia, el distanciamiento usado ya en campo, lo vas a sembrar así como lo tenemos acá, porque también puedes sembrar uno ahí, otro en otro lado, otro por allá, con agricultura sintrópica. Tú mirarás cómo lo siembras. Aquí estamos dando dimensiones para cuando vas a hacer un cultivo un poquitico más grande, un poquito más policultivo, aunque aquí también puedes sembrar plantas que sean de sombra, porque esto sirve para minimizar también la entrada de luz y disminuir también la temperatura y el manejo de sombra acá. Pero si ya te vas a colocar a hacer un cultivo de esta dimensión o un poquito más grande, que lo podemos hacer, no, eso no es ningún problema tampoco que estemos pecando porque sembremos unas 20 maticas de papaya solas por ahí y ya estamos pecando por hacer eso. Si te animas en ese sentido, entonces entre planta de 2 a 2 metros y medio entre plantas, entre planta de 2 a 2 metros y medio y entre surco, porque este es un surco de papayo, este es otro surco, también de 2 a 2 metros y medio. A esas distancias tú puedes sembrar, colocar ya tu papaya que la sacas de la bolsa, haces un hueco, ahorita vamos a ver cómo se hace, y se coloca ahí, de 2 a 2 metros y medio para que tenga espacio, haya aireación, el sol entre con facilidad y seque, porque hay que secar. La humedad trae hongos. El terreno, la preparación ya entrando la preparación del suelo, el terreno debe estar listo por lo menos unos 15 días antes del trasplante. Ya debes tener el suelo preparado. El terreno debe encontrarse bien mullido. Mullido quiere decir que esté bastante suelto, debe estar libre de malezas, que las plagas del suelo queden expuestas al sol, por eso se pica la tierra a veces. Las pupas de los insectos, que esas pupas después se van a convertir en el insecto adulto, quedan expuestas a los pajaritos que vienen a comérsela o también al sol, igualmente las demás plagas. Y a los enemigos naturales que son los pájaros que vienen a comerse las pupas. Se debe eliminar también bordos y depresiones que favorezcan el encharcamiento. O sea, cualquier bordo que hace que el agua se encharque cerca a las raíces del papayo, eso hay que evitarlo. Bueno, ya después que tú has hecho la picada de la tierra o que has hecho los camellones, ¿verdad? Ya hiciste los camellones, o si no has hecho los camellones porque no es necesidad, recuerde que los camellones se hacen en zonas que son planas. Cuando es semi-pendiente, no tienes que hacerlo. Necesariamente no tienes que hacerlo para que pueda escurrir el agua con facilidad. Entonces ya haces los huecos, hoyos, y como vimos que puedes construir las camas o los camellones, en los cuales vas a hacer los hoyos
dependiendo del tipo del terreno. Recuerda que siempre los huecos para árboles frutales y todo eso depende del tipo de terreno. Si tienes un suelo que es arcilloso, idealmente es mejor hacerlo un poco más grande de lo normal para que las raíces puedan crecer con mayor facilidad, ya que vas a modificar algunas características que tiene el terreno, en este caso arcilloso. Si tienes un terreno arcilloso, recuerda que el terreno arcilloso es más pegajoso, es más duro, las raíces no se pueden desarrollar con facilidad. Entonces tienes que hacer un hueco más grande y modificar esas características no apetecidas o no recomendadas para el cultivo de la papaya. Ya sabes cómo, aplicando arena o aplicando materia orgánica, el abono orgánico. Eso te va a ayudar a que el suelo quede un poco más suelto y así las raíces puedan crecer con facilidad cuando es un terreno arcilloso. Entonces, aquí estamos viendo un terreno para una planta de papaya en un terreno franco de punto .40 de profundidad, punto .40 metros de profundidad, punto .40 metros de diámetro y y tenemos el largo para allá, punto .40 metros o 40 centímetros de una punta a la otra, hacia abajo de profundidad, punto .40 metros del hueco y de esta otra punta hacia el otro lado, punto .4 metros. Largo, ancho y profundo. Ya, puedes hacer el hueco. Ya tú verás si lo haces cuadrado o lo haces redondo. Lo importante es que tenga esas medidas: largo, ancho y profundo de punto .40 metros en un terreno franco, por ejemplo. Lo puedes hacer un poquito más grande en un terreno arcilloso, haciendo las modificaciones pertinentes para que así las raíces puedan crecer con facilidad y encuentren nutrición en ese tipo de suelo. Bueno, después que está, ya hiciste los huecos y siembras. ¿Cómo vas a sembrar? ¿Cuáles plantas vas a sembrar? Recuerda que o lo pasaste directamente a las bolsas o del semillero, eh, perdón, de las bandejas, lo puedes pasar al suelo directamente, perdón, a las bolsas directamente, como están acá. Entonces, vimos que germinamos, que saliera, le saliera el crecimiento a la semilla. La pasamos a una bandeja y de la bandeja la podemos pasar a unas bolsas como esta. Y la dejas ahí, le haces el control fitosanitario, le controlan la humedad, la entrada de luz. Y cuando ya tengan la plántula alcanzado unos 12 a 15 centímetros de altura, o a las 5 semanas de siembra de la semilla, deberá quedar a las 5 semanas, ¿no? A las 5 semanas de haber sido trasplantada, deberá quedar levemente por encima del nivel del suelo. ¿Qué debe quedar levemente por encima del nivel del suelo? El, el cuello de este que tenemos acá. Donde tú vas a sembrar esto, no debe quedar hundido por debajo de la superficie. No puede quedar aquí, porque se pudre en la caída de agua. Entonces hay que tenerlo un poco por encima del nivel del suelo cuando lo siembre la papaya, para que cuando el agua caiga pueda escurrir y no se quede en el cuello de la papaya, que se puede podrir. Entonces, de 12 a 15 centímetros de altura de la plántula, ahí lo llevas para sembrarlo ya directamente en el camellón, donde va a quedar en su vida que va a tener. Para que, como estamos viendo, aquí vemos, si tú miras acá, aquí está, ya se sacó, en este caso se sacó de una bandeja, o, vuelvo y repito, puedes sacarla de la bolsa. Entonces, esto no puede quedar, esta parte no puede quedar por debajo del nivel de la superficie. Tiene que quedar por encima. ¿Por qué por encima? Bueno, que al compactar o después de la lluvia o el riego, el pilón no se hunda también.
Porque a veces, si tú lo dejas a nivel del suelo, se puede, cuando ya se riega, se baja la tierra y se baja entonces esto y ya queda como en un hueco. Y ese hueco lo que hace es encharcarse porque el agua se retiene y le puede caer hongos. ¿Ya? Entonces, esto va a facilitar que quede por encima. Si se baja un poquito, por lo menos quedó en la superficie o un poquito más altico de la superficie. Y eso, pues, el encharcamiento alrededor del cuello va creando ciertas condiciones óptimas para el desarrollo de los hongos que causan el mal del tayuelo. Entonces recuerda, para que no le dé el mal del tayuelo, el cuello de la eslión del tallito al suelo donde se une aquí, ese debe quedar por encima de la superficie para que cuando riegues y se hunda la tierra, de todas maneras baje un poquito, pero quede por encima para evitar el encharcamiento y el mal del tayuelo. Miremos ahora la fertilización de la papaya, o sea, la fertilización de la papaya. El ideal era que usted en el hueco, ya en el hueco que ya debería venir abonado, sería como el ideal. Desde ahí ya debería también estar abonado el suelo. El hueco que hiciste ya debe tener su abono y hace su trasplante y él ya tiene que tener el abono que necesita, con un abono base. El cultivo del papayo requiere de altos niveles de fertilización. O sea, tiene que tener buenos nutrientes. Y también frecuencia de aplicación cortas debido a su constante crecimiento. Debido a que hay producción de flores y formación de frutos. O sea, la papaya cuando comienza a dar, da y sigue dando y sigue dando y sigue dando. Es un cultivo que constantemente está produciendo. Por lo tanto, al producir tanto, requiere buena cantidad para sostener esa producción de flor y esa producción de fruto y el crecimiento constante que tiene. Con esto se asegura una producción ininterrumpida, constante. Entonces, para elaborar el plan de fertilización se debe realizar, se debería tener ya uno listo, un análisis de suelo completo. Usted tiene idea de que su suelo, qué le hace falta. Un análisis de suelo lo puedes hacer y ahí te das cuenta. Tiene deficiencia de fósforo, de potasio, de magnesio, el pH es de tanto, el tipo de textura es tanto y es un examen que se hace fácil. O con algunas recomendaciones que dimos acá, tienes unas ideas parciales, parciales no exactas, pero tienes una leve idea de cómo hacer. Eh, en el ciclo 1 vimos también una clase que era cómo reconocer deficiencia de nutrientes por síntomas en la planta. Esa fue una clase que se dio. Acá, cuando iniciamos el curso, que traté de hacer un repaso leve de lo visto anterior y algunas herramientas, no dimos esa clase. Bueno, entonces, ya cuando tú vas a planificar tu plan de fertilización, debes tener ya una idea completa de tu suelo. Determinar qué pH tiene, qué textura tiene, qué nutrientes, macronutrientes faltan, qué micronutrientes faltan o cuáles tiene. Así que esto le va a permitir elegir los fertilizantes orgánicos más recomendados para la situación de tu suelo y para los requerimientos de la planta. Una cosa es la disponibilidad de nutrientes que tiene el suelo y otra cosa es los requerimientos que tiene la planta en sí, que concuerden esas cosas. Lo que le haga falta de los requerimientos de la planta, pues se le aporta en el abono. En segundo lugar, los elementos a aplicar para suplir algunas carencias, al mismo tiempo si el pH se encuentra un poco abajo del mínimo permitido para el cultivo, se deberá aplicar un producto
que permita elevar el pH a un valor menos dañino, entre los cuales está la cal dolomita, hidróxido de calcio y magnesio y el yeso. Entonces, debes tener en cuenta eso, que aunque la planta pueda tolerar un pH con cierto grado de acidez, como vimos, pues puede tolerar hasta de 5.5, las propiedades físicas y químicas y microbiológicas del suelo se verán afectadas si no tiene el pH adecuado. Ese es un dato también que hay que tener claro. Miren, digamos que usted tenga un pH 5.5, él puede tolerar ese pH y se acondiciona, pero ese pH un poquito tan ácido resulta que cambia las propiedades físicas, cambian las propiedades químicas, inclusive los microorganismos, porque hay ciertos microorganismos que viven en cierto pH. Cuando ya pasamos a un pH más bajo, no existen, no pueden existir porque existen en cierto pH. Entonces, si tú alcanzas un valor de 7, por ejemplo, que es un pH en la mitad de neutralidad, con la aplicación de algún corrector de pH, entonces vas a tener una mejor producto. Veamos ahora que en cuanto a las propiedades químicas, cómo la disponibilidad de los nutrientes se ven afectados por el tipo de pH que tú tienes. Si tú miras acá, tenemos los nutrientes en este cuadro y tenemos los valores, los rangos de pH. Y vas a notar que en pHs de 4.5, la disponibilidad del nitrógeno es un 20%. O sea, de 100 nitrógenos que hay, apenas 20 están disponibles para la planta. En un pH de 5, ya la disponibilidad es de 50. O sea que la mitad del nitrógeno, de 100 nitrógenos, 50 nitrógenos están disponibles. En 5.5, que es el rango, digámoslo aquí, dentro del rango de lo bueno, donde se puede dar todavía, porque tiene una disponibilidad de 75% en el rango de pH 5.5. En el 6 tienes un 100% disponibilidad del nitrógeno que tienes. 6.5 de pH tienes 100%. 7, 100. Ya cuando pasa a 7.5 ya disminuye el rango porque ya estamos en un pH alcalino, ligeramente alcalino. Ya va a disminuir. Por eso es de 5.5 a 7.5 es lo mejor. Pero si tú lo tienes en 7, en 6.5, en 6, el nitrógeno, el 100% está disponible para la planta. Y así tienes para todo. Fósforo, 4.5, 30, 5, 32, 5.5, 40, 6, 50, 6.5, 100. Pero si tú miras aquí en 7, los nutrientes están en un 100% todos disponibles para la planta. Entonces, si tú quieres llegar ahí, si está muy ácido el terreno, utilizas algún tipo de cal. Y si está muy alcalino, entonces puedes utilizar el azufre para llevarlo aquí a este valor que tenemos acá. Entonces, esa es la ventaja de tener claro qué tipo de pH tienes en tu finca o en tu terreno donde vas a sembrar la papaya. Entonces, en la tabla notamos que perdón, para acá. Notamos un pH de 5, solamente el 35% de potasio que se aplica o que se tiene puede ser asimilado por la planta. Eso explica el por qué, a pesar de que se aplique este elemento, la fruta muchas veces no alcanzan el grado de dulzura deseado. El potasio
participa en la dulzura de la papaya. Su deficiencia, la dulzura se va al piso. Entonces yo puedo estar aplicando el potasio. Ah, le hace falta potasio. Pero si no está en el pH adecuado, la disponibilidad es apenas de un 35% y por eso no aumenta el sabor dulce en la papaya. Y si se aplica más potasio, se puede llegar a niveles de toxicidad. Porque dice, uno le está aplicando el potasio, por ejemplo, en roca fosfórica, un abono, y usted ve que nada no aumentó. Usted echa más y piensa que es echarle más potasio. Perdón, el potasio lo podemos conseguir en la ceniza, no en la roca fosfórica. En la roca fosfórica encontramos el fósforo. Entonces puede hacer un abono enriquecido con ceniza que nos ayuda en el aporte de potasio. Y si de pronto estoy aplicando mucho, pues no es ideal estar aplicando demasiado. Bueno, aquí hay una dificultad. Esperen un momento. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Sí, aquí hay una persona. Bueno, creo que no hay más nadie con el micrófono abierto. Por otro lado, vemos aquí los nutrimentos extraídos por los órganos aéreos del papaya. O sea, las hojas, las flores. ¿Cuáles son los nutrimentos extraídos por los órganos aéreos del papayo? Y la cantidad. Aquí tenemos algunos datos. Tenemos los macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Y tenemos de este lado los micronutrientes, boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc. Si observas aquí, tenemos nitrógeno 77.07, fósforo 7.28, potasio 72.52, calcio 28.63, magnesio 11.9 y azufre 8.4. Entre los macronutrientes te vas a dar cuenta que se necesita buen nitrógeno y buen potasio. Entonces, tu suelo o tu abono, si el suelo no lo tiene, el abono debe tener, ya sabes que tiene que ser un abono rico en nitrógeno y un abono rico en potasio. Puedes hacer un abono rico en nitrógeno utilizando la gallinaza o el estiércol de vaca en forma de bocachi, y además de eso le agregas ceniza, ¿ya? Al 5%, 5%, 95 partes del abono de bocachi, por ejemplo, hecho de estiércol de vaca o de gallina, y le agregas 5 partes de ceniza. De esa manera tienes un abono con potasio. Y si miran la parte de los micronutrientes, boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc, vas a encontrar que tenemos aquí el hierro 265.44, es lo que extraen las partes aéreas de este micronutriente. Y tenemos el manganeso que también 172.2. De los otros el zinc también está alto, el boro también. Entonces, en tu fertilización debes tener en cuenta eso. Fuera del que viene en el bocachi, puedes utilizar algunas aplicaciones foliares del caldo super magro. El caldo super magro tiene los microelementos más necesarios para la planta, disponibles para la planta. Y con eso pues puedes hacer las aplicaciones foliares que te van a ayudar para aporte de estos micronutrientes. Vamos a ver ahora algunas funciones y síntomas de deficiencia de los principales nutrimentos en el papayo. Vamos a hacer un pequeño repaso. Por ejemplo, el nitrógeno.
es fundamental para el crecimiento vegetativo. O sea, el crecimiento vegetativo es el desarrollo de la planta que va a comenzar a crecer con fuerza y si cada día usted la ve que va creciendo o cada semana la ve que está más grande, le da un color verde intenso a las plantas, activa el rápido crecimiento eh, de la planta, aumenta la producción de hojas, es un constituyente de la clorofila, lo cual pues permite la fotosíntesis. Es un componente del ARN, el nitrógeno, y del ADN, y la deficiencia de nitrógeno provoca bajos rendimientos en la producción, en el crecimiento de la planta, pérdida del color verde de las hojas, más bien da un color amarillo y una madurez prematura. Cuando se utiliza, por ejemplo, abonos químicos que le aplican excesivo urea, por ejemplo, vuelve la fruta con menor consistencia, o sea, no es dura, se vuelve como más aguada y contiene más agua cuando se pasan del abono químico de urea, por ejemplo. Se vuelve más aguada y le cae más hongo a la papaya. Y la planta presenta menor resistencia al ataque de plagas debido a que hay el nitrógeno lo que hace es como atraer más agua en el fruto y hace que haya menor resistencia al ataque de plagas porque va perdiendo la consistencia. El fósforo es fundamental para la división celular, aporta energía durante la fotosíntesis y el transporte de carbohidratos, facilita la formación rápida y el crecimiento de las raíces. Es un punto importante. Para que haya mayor absorción de nutrientes, tiene que tener la parte de la raíz, debe crecer, debe ramificarse y eso se lo da el fósforo. ¿Ya? Estimula la formación de semillas y ayuda a la fijación de frutos. Recuerden que los requerimientos no son tan altos en relación al nitrógeno ni al potasio, pero él requiere su cantidad apropiada de fósforo. Recuerden que no es tan alta, no es tan alta como el nitrógeno y el potasio, pero requiere el uso de eso. El potasio es el nutriente de mayor importancia cuantitativa y cualitativa, o sea, en cantidad estábamos viendo y en cualidad en la producción. Interviene activamente en el proceso de división celular, regulando la disponibilidad de azúcares en la planta. Intervienen también en la absorción de otros elementos como el calcio, el nitrógeno y el sodio. Le da o le otorga vigor y resistencia contra las enfermedades. El potasio es el que le da como resistencia a la planta porque hace parte de la pared celular y vegetal y le da más resistencia, o sea que la plaga no ataque con facilidad. También da resistencia cuando hay bajas temperaturas y ayuda a la producción de proteínas. Se encarga del transporte de azúcares desde las hojas al fruto. El potasio es el que le da el sabor a las frutas y el tamaño también. Plantas deficientes de potasio dan frutos insípidos y pequeños. Plantas deficientes de potasio dan frutos insípidos y pequeños. Ahora, hay frutos pequeños que vienen de variedades que dan la papaya pequeña, una que aquí en Colombia le decimos papayuela. Ella es pequeña, la papaya, y se come bien, pulpo dentro y viene muy bien, pero esa es una variedad. Pero si usted ve que es una planta que es grande el fruto y ya salen papayas muy pequeñitas, pues ya puede ser, puede ser deficiencia de potasio. Y si el fruto sale insípido, también puede ser deficiencia de potasio. O recuerden la altura, ¿no? Cuando sale insípido, tiene que revisar usted. ¿Por qué está insípido? Bueno, uno puede ser la altura sobre el nivel del mar en que estamos, está sobrepasando los 1000 metros sobre el nivel del mar. O dos, haya deficiencia de potasio. Si al aplicar potasio mejora el sabor, pues será deficiencia de potasio. También la deficiencia de potasio se muestra como una necrosis o muerte del tejido
vegetal en los márgenes, o sea, como en las puntas que ustedes ven acá, en las puntas de las hojas más viejas, un bajo rendimiento y poca estabilidad de la planta se da cuando hay deficiencia de potasio. También hay unos frutos que no dan muy bien, frutos de baja calidad, debido a esto aumenta la pérdida de la post cosecha. El exceso de potasio cuando echan abono químico provoca el bloqueo de la fijación de magnesio y calcio, o sea, afecta que se fijen en la planta otros elementos minerales que se necesitan. El calcio es un nutrimento esencial en las paredes de la célula, regula la absorción de nutrientes, o sea, la presencia del calcio hace que haya un flujo regulado de otros nutrientes, promueve el crecimiento y la multiplicación de las raíces para que las raíces también se vayan expandiendo, y junto al potasio son los responsables de darle mayor consistencia al fruto, o sea, que el fruto no sea aguado, sea durito. Eso se lo da potasio junto al calcio. Bueno, aquí es una tabla donde ustedes van a encontrar los días de la cosecha y la absorción de los elementos mayores. En este caso tenemos el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre. ¿Ya? Ustedes observan acá, la más alta que tenemos aquí es este cuadrito, esta línea con este cuadrito que viene siendo el potasio. Por acá cercano está el nitrógeno, ya mucho más abajo tenemos el calcio. Pero aquí vemos, este es el más alto que tenemos acá, no lo vi bien, el más alto que tenemos aquí es el nitrógeno. Ustedes lo ven, es este, el nitrógeno que viene siendo como este rombo que tenemos acá. Aquí tenemos el triángulo que viene siendo el potasio. ¿Ya? Tenemos en esta parte el calcio, un poquito más abajo tenemos el magnesio, tenemos el azufre y mucho más abajo tenemos la P, que es el fósforo. Si ustedes lo alcanzan a ver aquí, es la absorción de elementos por la planta de papaya al pasar los días desde que se sembró. O sea que hay una buena absorción de nitrógeno y una buena absorción de potasio. Y aquí tenemos ya otra tabla de los miligramos por planta de absorción de elementos no mayores, sino de elementos menores, como el oro, el cobre, el hierro, magnesio, el manganeso, perdón, el molibdeno y el zinc. Aquí tienen sus figuritas y ustedes ya se dan cuenta que este triángulo que está aquí, esta línea con triángulo, viene siendo el hierro. Esta que tenemos acá, como una X, manganeso. Una bolita esta blanca, zinc. Y ahí se dan cuenta cuáles son los que más requieren de estos elementos. Entonces, cuando se analiza esta curva, se observa que desde los 120 días después del trasplante, porque estos son días después del trasplante, se inicia la absorción en forma ascendente de todos los nutrimentos. Según investigadores, a partir de los 360 días, los requerimientos tienden a ser menos ascendentes. O sea, este es con sus picos máximos. De aquí para acá ya quedan como en el mismo nivel que tenemos ahí. Entonces, ¿qué nos ayuda en este cuadro? Es para saber que realmente al pasar el tiempo ellos mantienen sus necesidades nutricionales fijas. Por lo tanto, eso nos da una razón por lo que se debería efectuar un programa de fertilización con las mismas tendencias para lograr un mejor uso de los nutrimentos, sin perder vista que se tiene que respaldar con un análisis de suelo. Como ustedes ven, la fertilización tiene que ser constante porque es una planta que está en crecimiento y está produciendo flores, está produciendo frutos.
y esos frutos pues son extracción de nutrientes. Entonces hay que estar fertilizando, a menos que tengamos un suelo óptimo, a menos que tengamos un suelo óptimo, donde tenga un buen contenido de nutrientes en el suelo, y que soporte, aguante la extracción que hace la planta de acorde a los requerimientos de esa misma planta. La planta tiene unos requerimientos para producir, y esos requerimientos tienen que ser suplidos por el suelo. Si el suelo no lo tiene, pues hay que abonarlo. Y si el suelo lo tiene y lo tiene en grandes cantidades, pues no es necesario abonarlo en el sentido de obtener la producción, pero sí deberíamos aportarle abono por el que donde se saca y se saca y se saca, llega un momento en que se esterilizan. Las tierras, ¿por qué se esterilizan? Porque simplemente le estamos saque y saque y saque nutrientes y no le metemos nada. De ahí que mucha gente eso es lo que hace. Compra una finca muy buena, producen y a los 20 años, esta finca ya no da como antes. Los tiempos han pasado, el pecado y tal. Vendamos esta finca. La venden y se compran otra supuestamente fértil y siguen y hacen el mismo proceso. No están abonando, entonces nosotros vamos a ser juzgados también por eso. Dice que hay una cita donde nos dice que cuando nos dan una tierra tiene que quedar mejor, más productiva de la que la encontramos. O sea, no podemos estar destruyendo la tierra e irnos a comprar una tierra nueva, más fértil, porque aquí ya no. Esa es nuestra labor con la tierra, protegerla. Ahora, otro dato importante es que el que unos elementos aparezcan menos absorbidos que otros no debería ser la pauta para no ponerle atención. Hay que recordar que si un nutrimento se encuentra en niveles debajo de lo normal, todos los procesos se verán afectados y no se logrará la expresión del máximo potencial genético de la planta. O sea, así sean unos que son poco lo que se necesita, pero si están bajos, no nos va a dar el potencial suficiente para hacer una buena producción. El magnesio es el núcleo central de la molécula de clorofila. Esta es la clorofila. Si usted ve en el magnesio, Mg, está en el centro de toda la molécula de clorofila. Y la clorofila, pues, es el lugar donde se producen los azúcares que permiten a la planta crecer y producir. La clorofila da un color verde a las plantas, cumple un papel importante en la actividad de las enzimas relacionadas con el metabolismo de los carbohidratos también. Entonces, la deficiencia de magnesio se observa por la pérdida de color verde, como ven ustedes acá, entre las nervaduras. Esta es la nervadura, los nervios. Se pierde el color verde, las hojas pueden volverse quebradizas y doblarse hacia arriba. Las puntas y los bordes de las hojas pueden tornarse rojizo púrpura. Se reduce la cosecha y el tamaño de los frutos. Un exceso de este elemento cuando utilizan abono químico provocan deficiencia también de calcio. Entonces no debe haber deficiencia, pero tampoco debe haber un exceso cuando se utiliza otro tipo de abono que no es el orgánico. El boro, él actúa sobre la fertilidad del tubo polínico. Este es el tubo polínico, este que tenemos acá, verlo aquí. El tubo polínico, este es el estilo, y dentro del estilo va el tubo polínico por donde el polen, que son las células espermáticas, van hacia el óvulo. El tubo polínico es afectado por la deficiencia de boro junto al calcio y participa en la translocación de azúcares. Entonces, sin boro puede ser que este tubo polínico no haga su función, por lo tanto se perturba, se eclipsa la fecundación de la flor y no haber fruto. Entonces, una deficiencia de boro puede llevar a mí a que no haya fruto, aunque la planta haya crecido grande, bonita, haya botado muchas flores, pero puede ocurrir eso. La deficiencia se determina por deformaciones
en el fruto y exudados de látex. El látex es esta leche o sustancia pegajosa que bota sin haberlo nada y comienza a exudar látex. Entonces, ese es un síntoma de que puede ser el boro que está en deficiencia. En frutos más pequeños, el boro, esta deficiencia se presenta similar al daño causado por mosca de la papaya. El cogollo detiene su crecimiento. Ahora, ¿dónde es muy frecuente la deficiencia de boro? Bueno, en aquellos suelos que son arenosos y pobres de materia orgánica. Esto se puede prevenir con aplicaciones de bórax. Recuerden que el caldo el caldo super magro, es un caldo que tiene el bórax y el bórax nos aporta el boro. Zinc ya es un componente de varios sistemas de enzimas importantes y controla la síntesis de los reguladores del crecimiento vegetal. O sea, deficiencia de vegetal, deficiencia del zinc puede provocar fallas en el crecimiento de la planta. ¿Por qué? Porque no se fabrican reguladores del crecimiento vegetal como son las auxinas. Las auxinas son unos productos que son como una especie de sustancias que regularizan el crecimiento de la planta. El zinc, los reguladores del crecimiento de la planta como las auxinas son sustancias de crecimiento, son necesarias para el alargamiento de las células y los tejidos. Entonces la deficiencia puede producir clorosis, que es una coloración amarilla en las hojas jóvenes, en las hojas más nuevas, detiene el crecimiento del ápice, que es donde está creciendo el punto de crecimiento del arbusto de la papaya. Puede haber un acortamiento entre los entrenudos, que ya lo vimos en la clase pasada, y disminución de la producción de semilla. O sea que al no ver zinc, la semilla ve afectada su producción. Pero el momento que hay una persona con el micrófono abierto. Entonces, deficiencia de zinc, va a haber una disminución en la producción de semillas y el exceso de zinc trae consigo una deficiencia también de hierro. O sea que el caldo super magro que vamos a aplicar, cuando mi suelo no lo tenga, tiene zinc, no me debo pasar de dosis o de frecuencia de aplicación del caldo super magro porque puedo estar aportando demasiado zinc y va a ese exceso de zinc provocar una deficiencia en la absorción de hierro. Entonces, ya teniendo un repaso de estos macro y micronutrientes y su efecto sobre la planta, vamos a proponer, esta es una propuesta de un protocolo de fertilización orgánica, natal. Algo que hay que tener en cuenta es que nos ayuda mucho la aplicación de micorrizas. Las micorrizas, como ya lo explicamos en clases anteriores, mico quiere decir hongo, risa que viene de raíz. Es una simbiosis, una unión entre los hongos y la raíz. Conviven, el hongo convive con la raíz, el hongo le aporta a la raíz y se beneficia de la raíz. Entonces no son parásitos, el parásito simplemente se beneficia del árbol, pero no le aporta nada al árbol. Ya en el caso de la simbiosis, del caso de las micorrizas, el hongo le aporta al árbol y el árbol le aporta a él. Entonces puedes aplicar micorrizas al suelo para mejorar la población microbiana. Eso lo puedes aplicar cuando ya hicimos la fertilización base, la base. Ahí puedes aplicar la micorriza y ahí ya va con micorriza también.
La micorriza ayuda a la absorción de los nutrientes, ayuda a la entrada de los nutrientes a la raíz. Todo eso ayuda. Bueno, para mejorar el aporte de fósforo, puedes utilizar roca fosfórica y puedes aplicar 5% en el abono orgánico a aplicar. Recuerda bien que ya tú debes tener un análisis del suelo, por ejemplo, o saber más o menos cuánto tiene tu terreno de fósforo, ya que sería con un análisis de suelo como lo más efectivo. Y así sabes si tienes que aplicar fósforo o no. Porque si tienes abundante, ¿para qué le aplicas? Digamos, en este momento no es necesario para la producción, para la producción. Que te vaya a dar un fruto bueno y que no va a haber una carencia de fósforo. Bueno, aquí vemos un protocolo de esto de fertilización. Se aplicaron 4 kilos de bocachi por planta, 4 kilos de bocachi por planta. En términos de toneladas y de hectáreas, 6.4 toneladas de bocachi por hectáreas, o sea, por una hectárea. Recuerda que el bocachi es un método de abono fermentado que puedes utilizar la gallinaza como fuente principal o el estiércol de vaca. Eso ya lo explicamos cómo se hace. Entonces usted aplica en el hueco como abono base el bocachi. Si tú ves que tu suelo está deficiente en alguno de los otros, en fósforo o potasio, lo haces en base a, a esa información. Si tiene deficiencia de fósforo, haces una mezcla de 95% de bocachi con 5% de roca fosfórica. Si tú ves que el problema es de potasio, entonces 95%, 95 partes del bocachi por 5 partes de ceniza y lo revuelves. Y ahí tiene un abono rico en potasio. Entonces, en base a las deficiencias del suelo, preparas tu plan de fertilización y el tipo de abono orgánico que vas a utilizar. Ya aquí vemos en las dimensiones del hueco que fueron de 40 por 40 por 40 centímetros, de ancho 40, de largo 40 y de profundo 40. Previo a la plantación, cuando ya esa arena que moviste ahí, revuelves con tu abono y tienes tu abono base listo para hacer el trasplante de la papaya. Otra cosa que puedes aplicar son fertilizaciones con microorganismos endófitos, ¿ya? ¿A qué se le denomina microorganismos endófitos? Endo es dentro, fito planta, microorganismos que están dentro de la planta, porque viven dentro de los diferentes tejidos de la planta, viven dentro de las raíces, dentro del tallo, dentro de las hojas, dentro de los flores y frutos. Ya, los principales organismos endófitos que se tienen pueden ser bacterias, virus y hongos. Por ejemplo, los EM o microorganismos eficientes que los aprendimos a hacer en clases pasadas, puede fertilizar con eso para que ellos puedan entrar y puedan hacer su labor y puedan proteger más a la planta y mejorar procesos que ocurren dentro de la planta. Ya al igual en la agricultura microbiológica, por ejemplo, que es un tipo de agricultura, para ellos lo fundamental son los microorganismos. Ya se están dando cuenta que dentro de la planta hay microorganismos que cumplen funciones vitales, al igual que en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos la microbiota y ya cada vez muchísimas enfermedades están vinculadas con la microbiota. Igualmente en la planta, muchos elementos, muchas cosas se están descubriendo que microorganismos están ahí metidos haciendo un papel importante. Entonces, aplicando los EM, los microorganismos eficientes, EM significa eso, microorganismos M, microorganismos E eficientes, te van a ayudar para la mejor funcionabilidad de la planta del papel. Ahora, los microorganismos endófitos que estamos mirando producen metabolitos secundarios que repelen plagas
y enfermedades, ¿ya? Ellos producen unos metabolitos, o sea, unos productos secundarios a sus procesos normales que son como sobran ahí, repelen plagas y enfermedades. Por eso se está utilizando mucho para la prevención de plagas y enfermedades. También mejoran la biofertilización, o sea, que ayudan al tema de la fertilización, de la introducción de nutrientes, mejorando la biodisponibilidad de los nutrientes como nitrógeno, fósforo y calcio, cuando se aplican al suelo o al follaje de la planta. Pero recuerda que también tenemos los hongos micorrizógenos o las micorrizas, que también lo podías hacer. Entonces, todo esto nosotros podemos utilizar dentro de nuestra fertilización orgánica. Y por otro lado, puedes aplicar, entonces ya viste que aplicamos el abono base en función de los requerimientos de la planta y en función de los nutrientes que tienes en el suelo, la disponibilidad de nutrientes que tienes en el suelo. De ahí haces tu abono base. Haces fertilización foliar. Foliar quiere decir que se aplica sobre las hojas con una bomba de fumigación y aplicar foliarmente caldo super magro cada 15 días a partir del segundo mes. O sea, cada 15 días a partir del segundo mes de haber hecho la siembra, tú dejas que pasen, eh, eh, deja que pasen 2 meses después que trasplantaste, que ya la planta haya cogido fuerza y vaya creciendo. Cada 15 días le aplicas caldo super magro, dependiendo de qué, de los requerimientos de la planta y de la disponibilidad de nutrientes que tenga el suelo donde sembraste la planta. Si tú ves que es abundante en lo demás, pues, ¿para qué le aplicas? ¿Ya? ¿Para qué le aplicas? Con el abono orgánico tiene, aplicaste como abono base. Si ves que hay deficiencia, puedes aplicar el caldo super magro. Recuerda que hay caldo super magro y caldo super 4 y dependiendo del tipo de requerimiento. Si yo veo que nada más necesita uno o dos, hago un caldo con esos dos. Si yo veo que necesita de todo un poquito, hago un caldo con los 8. Recuerden que son 8 tipos de productos para que me den 8 microelementos principales. Bueno, vamos a mirar ahora las prácticas culturales. ¿Cuáles son las prácticas culturales? Bueno, lo que se va a hacer durante todo el proceso del cultivo, desde que ya estás, ya se ha puesto en el campo donde queda, ¿qué se va a hacer? Entonces, primero, la eliminación de chupones, o sea, podas. Hay que eliminar los chupones, al igual que el tomate, aquí en estas yemas va a salir estas hojas. Entonces usted tiene que eliminar esos chupones o ramas o brotes. Los tallos de papayo tienden a producir brotes laterales en las axilas de las hojas. Recuerda, el papayo no tiene ramas, sino hojas que están acá. Es peciolo de la hoja, hace parte de la hoja. Y estos brotes laterales en las axilas de las hojas, los cuales pueden formar frutos. Si se deja que esto suceda, todos los frutos son de menor tamaño, tanto los del tallo principal como de los brotes. Entonces, aquí van a salir flores, pero a este que tú estás arrancando acá, si no lo quitas y lo dejas ahí, también ellos pueden dar frutos, pero esos frutos son de menor tamaño. Entonces van a salir menos frutos grandes, sino más pequeñitos. Entonces, tanto los de los frutos que salgan en el tallo, recuerden, como los frutos que van a salir de estas eh, hojas con estos brotes que se van desarrollando.
Se debe iniciar a los 45 o 50 días aproximados del trasplante. Cuando tú trasplantas a los 45 o 50 días, comienzas ya a hacer este, la poda de estos chupones. Otro punto en contra de los brotes es que son un lugar ideal para la propagación de los ácaros. Por esta razón es recomendable eliminarlos cuando están pequeños, los brotes, y es mejor hacerlo con la mano, ya que si usas alguna herramienta cortante se corre el riesgo de diseminar enfermedades virales. Entonces es mejor hacerlo con la mano y cuando están pequeñitos. ¿Hasta cuándo vimos ahí más o menos usted inicia a hacerlo a los 45 o 50 días de aproximado del trasplante y dejas de hacer esta labor de eliminación de cupones hasta que ya sale la flor? Cuando tú comienzas a ver que ya comenzó a la floración, suspendes eso y ya de que comienza el proceso de la floración. Se puede hacer un raleo o entresaque de frutos, si uno desea, un raleo o entresaque de frutos. ¿Por qué? Cuando la producción, ojo con esto, se destina para el consumo como fruta fresca y el mercado exige calidad, o sea, cuando usted lo va a vender al mercado, que debe tener calidad, se deben eliminar los excesos de frutos, dejando únicamente uno en cada axila, porque puede ocurrir que en una axila te pueden salir 2 o 3 frutos, ¿ya? Entonces salen muy pegaditos, y como salen muy pegaditos se pueden deformar, no pueden crecer grandes, porque hay muchos pegados ahí, entre más pegados estén, no crecen. Si te dan la papaya, puedes coger, te la puedes comer, pero si ya tú estás pensando en vender, la calidad se disminuye grandemente. Entonces, deben eliminar los excesos de fruto, dejando únicamente un solo fruto en cada axila. Ya sabes que la axila es esto. Aquí en este, perdón, eh, no se alcanza a percibir, pero yo creo que ustedes saben que es una axila, ¿no? Mírenlo aquí. Por ejemplo, miren aquí, es que hay como, aquí una axila que es como que salieron dos juntos. Entonces se puede quitar uno solo y ya este puede crecer libremente, crece más grande que cuando están ellos pegados. En cada axila salen entre 3 y 4 flores, ¿ya? En cada axila salen entre 3 y 4 flores. Entonces quitas, eh, dejas una sola flor. Y esto se hace, perdón, eh, salen entre 3 y 4 flores que de ahí van a salir frutos. Ahora, ¿cuándo quitas? Bueno, esto se hace cuando la fruta ya ha cuajado y se deja una sola fruta. Tú tienes que esperar que cuaje el fruto. Dejas tus 3, porque si tú, digamos, tienes 3 flores y dices, bueno, hay muchos, voy a quitar 2 y dejo una. Bueno, quité 2 flores y quedó una. Resulta que esa que dejaste quizás no cuajó, ya no cuajó, entonces te quedaste sin ninguna, porque la flor que dejaste no cuajó, por X y razón. Deja las 3, esperas ver cuando ya cuaja una, por lo menos una, dice, bueno, puedo quitar las otras 2 flores porque ya tengo aquí. Si no espera y si cuajan las 3, eliges una y quitas las otras 2. Y con esto se logra que la fruta sea más grande y sin deformaciones por estar demasiado apretados. Cuando están demasiado apretados, se ponen deformaciones. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta cuando estoy pensando en frutos comerciales para vender, porque la gente ve un fruto mal formado y no lo va a comprar, a menos que no haya más nada. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Eh, Cuando tú haces este raleo entre saque de frutos, permite una mayor circulación de aire entre los frutos, lo cual va a disminuir la incidencia de antracnosis, que es un tipo es una enfermedad de un hongo, debido a la mucha humedad, porque no circula bien el aire. El aire tiene que circular para secar.
y mientras está muy apiñado, se puede cerrar la antracnosis. Si el mercado pide frutas pequeñas, entonces no se deben eliminar frutos, pero se corre el riesgo que aumente las enfermedades. Entonces, ya esa es una elección que uno hace. Ya en el caso del papayo hermafrodita, que recuerden que es el que da este tipo de fruto así, se dejan alternada una fruta y después dos frutas. Luego una fruta y en el siguiente dos frutas. Y así hasta terminar. Las papayas en el papayo hermafrodita se alargaron. Entonces, miren, el papayo hermafrodita, que se acuerda que son frutos alargados. Mira aquí cómo viene, mira. Aquí se dejó una y aquí hay dos. Una y si siguiera para acá, seguirían dos. Eso es lo que está indicando aquí la lectura. Aquí hay una, dos. Aquí hay una, seguirían dos. Se van quitando las papayas para que puedan crecer puedan agrandar de tamaño, porque yo puedo tener 4 o 5 apiñadas, dan 5 papayas, pero no son grandes. Otro dato importante, otra práctica cultural que podemos hacer son las podas o deshojes. Aquí ven ustedes cómo le hicieron ya una poda, le quitaron las hojas, dejaron como el peciolo aquí, pero le quitaron la hoja. ¿Por qué se hacen esas podas? Bueno, las hojas viejas de la planta deben ser eliminadas, porque pueden ser foco de infección y pueden provocar pues una proliferación de algún microorganismo patógeno que está presente en esa hoja. Son hospederas también de insectos e inóculos de muchas enfermedades, ya que llegan insectos ahí y esos insectos traen algún virus o alguna bacteria para proliferar ahí. Entonces, en época lluviosa, crean un microclima favorable para el desarrollo de enfermedades y dificulta las labores de fumigación a la columna de los frutos. Porque va a fumigar con algún preventivo a las papayas y esas hojas pues estorban. De la hoja solamente se quita la lámina foliar, dejando el peciolo unido al tallo. Se deja el peciolo aquí, el cual se va a desprender por sí solo posteriormente. Ahora, no se debe utilizar ni cuchillos ni tijeras, ya que al utilizar estas herramientas aumenta el riesgo de transmitir algún virus de plantas enfermas a plantas sanas. Tú puedes coger una planta enferma y cortas con el cuchillo y automáticamente pasas a una planta sana y le pasas el virus. Por eso se debe hacer más bien con la mano. Las hojas se deben eliminar hasta una altura que no permita que los rayos del sol incidan directamente sobre el fruto, ya que pueden causar quemaduras. O sea, tú comienzas a quitar hojas como vemos ahí, porque están secas, pero tienes que tener mucho cuidado de no quitar tanto arriba de las hojas que tapan un poco, porque si entra demasiado sol, entonces puede causar quemaduras en la piel de la papaya. Esas hojas que tú cortas, que están secas o que están con hongos o están enfermas, deben sacarse de la plantación y asperjarse con algún fungicida o acaricida, o lo puedes quemar o lo puedes enterrar para evitar que sean fuente de inoculación. Otra práctica también que se recomienda son las siembras de barreras vivas. Aquí vemos un ejemplo. Estas son barreras vivas. Se utilizan para impedir la entrada de insectos chupadores, como son los áfidos. Y esos áfidos tienen un estilete que es una pullita. Eh, esos áfidos tienen ese estilete y es una pullita que ellos meten en la planta, pero ese estilete puede tener virus. Entonces, cuando ellos llegan por estas barreras vivas que el áfido llega por ahí, limpian los estiletes. Y entonces, digámoslo así, que es como una especie de limpieza del estilete para que no transmitan esos virus. Y si no sucede así, pues esos ácidos pueden transmitir estos virus que van a llegar a contaminar. Ahora, una vez infectada la planta con el virus, no existe cura para la misma. Recuerden que a veces uno puede hacer un control de hongos
bacterias, nematodos, pero los virus, después que llegaron ahí, ¿qué le he hecho? Nada. Pues ya el virus cuando llegó, llegó y listo y se quedó, llegó para quedarse. Entonces, se deben tomar medidas preventivas para disminuir la incidencia del virus en la plantación. Entonces, entre las especies que se usan como barreras vivas está el maíz y el sorgo forrajero. Aquí tenemos una barrera viva de maíz, ¿ya? Y aquí tenemos los árboles de papaya. Entonces, cuando llegan los áfidos, por ejemplo, ocurre el proceso que le estamos a explicar. Resulta que el maíz y el sorgo forrajero son más atractivos para el áfido que la papaya. Entonces, en vez de llegar a la papaya, también llegan aquí y se quedan mejor acá. También se recomienda sembrar la rosa de Jamaica, la flor de Jamaica, alrededor de la plantación, ya que por su coloración, como es un color morado vivo, es repelente a los áfidos. Las barreras vivas se siembran antes del trasplante del papayo y deben ser de renovarse antes que se seque. Recuerden que el papayo demora mucho más tiempos, el maíz es más transitorio y entonces cuando usted ve que ya lleva cierta altura, siembra otra vez, renueva nuevamente con una nueva hilera de maíz para que cuando la otra se seque, la esté alta también, protegiendo esa parte. Otra práctica cultural, ya se me está yendo el tiempo, creo que ya se me fue el tiempo, creo que voy a dejar acá para que en la próxima clase podamos seguir con este, bueno, vamos a dejar aquí unas para preguntas. Espérenme un momento que tengo un problema aquí. No se me mueve esto. Bueno, espero poder. Tuve un problema acá. Bueno, dejamos un espacio para alguna inquietud o pregunta, que creo que me pasé demasiado. Quería terminar la clase hoy, pero no se pudo. Dejo un espacio para preguntas. Voy a mirar un momento acá. Están tímidos hoy con las preguntas. Como que cultivan mucha papaya. Bueno, voy a Una mirar consulta. acá. ¿En ¿Sí? qué época se puede... Buenas tardes, profesor. ¿En qué época es favorable sembrar las papayas? O sea, sacarlo de cuando están tipo semilla de brote. ¿Qué temporada es recomendable sembrarlo para no tener esas dificultades de los hongos o es en cualquier tiempo el sembrío de la papaya? Bueno, como la papaya es un cultivo de zona tropical y subtropical, entonces generalmente puede ser en cualquier momento, pero
como les digo, ese depende, es como es un cultivo más tropical y subtropical, se puede hacer en cualquier momento, especialmente si no tenemos temas de estaciones. Ya cuando son temas de estaciones, pues es más difícil porque eh, un árbol de papaya pues dura un tiempo determinado y ciertas condiciones climáticas no le favorecen. Entonces, si pasamos de calores fuertes a fríos intensos, pues la papaya no es de tanto de ese nivel. Por eso se da más en zonas tropicales y subtropicales. De resto, si usted está en una zona tropical, en cualquier etapa lo puede sembrar. Sí hay que tener en cuenta algo, es la lluvia, ¿no? La lluvia. Si está lloviendo mucho, en el trasplante hay que tener mucho cuidado que el suelo sea bastante, eh, tenga bastante drenaje. Por eso se hacen los camellones, para que escurra. Pero si usted lo siembra así, en un terreno donde no escurre, eso se le va a podrir, se le va a llenar de hongo, del mal del tayuelo. Entonces, lo ideal acá es tener en cuenta esos aspectos. Bueno, O sea, la papaya entonces se podría sembrar en un terreno arenoso, porque por lo menos aquí en la Florida llueve y al ratito está bastante seca la arena. sí, usted lo puede sembrar en un terreno arenoso, aunque la tendencia de él es terreno franco, pero tienes que aportarle los nutrientes, porque el terreno arenoso, la papaya se da bien en terrenos también arenosos, pero hay que asegurarse de que ese terreno pues tenga, por eso es que lo que más se requiere o lo que más se indica es el análisis de suelo para saber cómo estás tú de nutrientes ahí, porque por el tipo de terreno favorece el crecimiento de la raíz, pero hay que tener en cuenta que ese terreno arenoso tenga los nutrientes que se necesitan. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, una pregunta es, ¿el papayo empobrece el terreno? Bueno, eh, toda planta, a excepción de pronto las leguminosas que aportan nitrógeno, porque captura nitrógeno del aire, pero toda planta puede empobrecer el suelo. ¿Por qué? Porque ellos extraen nutrientes, extraen nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio. Entonces, puedo decir que toda planta extrae y toda planta puede empobrecer el terreno porque le está sacando nutrientes. De ahí el hecho de que nosotros estemos fertilizando para evitar que los suelos se empobrezcan. Pero el maíz o la yuca o cualquier, digámoslo, cualquier cultivo está sacando nutrientes y donde se saca y no se echa, empobrece. Pero no quiere decir que, uy, yo no voy a sembrar papaya porque va a empobrecer el suelo. No, tampoco es un nivel de esa altura, ¿no? ¿Por qué pueden decir que? Porque él sí extrae bastante nutrientes del suelo, porque él vive de eso, está en constante formación de flores, está en constante formación de frutos y está en constante crecimiento y está sacando hojas constante. Se va a ver que la planta de papaya constantemente está sacando hojas. Entonces, los requerimientos de nutrientes son altos y por eso es que podrán decir que empobrece, pero es que los necesita. El plan es que los recupere. ¿Cómo recupera? Pues aplicando abono orgánico. Aquí dice, cuando el fruto le da úlceras en el fruto, ¿cómo puedo tratar? Bueno, cuando veamos las enfermedades y plagas, ahí vamos a hablar de eso. Ahí vamos a hablar un poco de eso. Aquí hay una pregunta interesante. Dice, buenas tardes, profe, en tierras que es bosque, que se limpie teniendo mucha materia orgánica, tierra negra y suelta, ¿necesita abono? Depende. Yo puedo tener una tierra que nunca la han utilizado
yo puedo tener una tierra que sea bosque, ya, que tenga de pronto su materia orgánica, pero hay que revisarla un poquito porque puede ser por las condiciones donde está el medio que lo rodea, puede ser que tenga deficiencia en algún elemento. Y si le falta ese elemento, entonces hay que abonar. Si tiene todo lo que se requiere para lo que usted va a cultivar, entonces no necesita abonarla. Pero uno siempre depende del grado de fertilidad que tenga. Uno trata de abonar porque si uno saca y saca y saca y no abona, es cuando se esterilizan las tierras. Pero si está recién, puede durar varios años que no tenga que abonar. Pero llega un momento en que ya uno debe ser consciente de que hay que abonar para que no se esté empobreciendo el suelo. La planta de la papaya, ¿cuánto tiempo es aproximado de su vida? Eso es dependiendo de la variedad. Pero ellas no duran grandes tiempos, como decir, como un árbol de mango o la guayaba, no. Hay un momento en que ya puede durarte 2 años, por ejemplo, y otras variedades duran menos. Eso depende de la variedad. Pero no es un árbol que te va a durar 20, 30 años así. De pronto puede hacer que sí suceda, pero generalmente ellos tienen el tiempo ya más corto. Papá, Sí, ¿puedo aportarte algo? Eh, ajá. los papayos sí tienen un largo periodo de vida, pueden durar 5 o 6 años, pero lo que pasa es que no van a dar la misma producción. Solamente dan un rendimiento de producción hasta los 3 años. Eso no quiere decir que uno lo va a mochar, ¿no? Si usted tiene un palito, un arbolito en su casa y lo quiere dejar ahí hasta que él se muera solito, bien. Sino que uno dice eso es porque hay gente pues que hace monocultivos o su economía va a estar definida a lo que dé su producción. Entonces, para que ellos sepan de que la producción buena de un cultivo de papaya solamente dura hasta los 3 años de un palito de eso. Y en cuanto a lo que decían, pues, de lo que tú les explicabas a los hermanos de empobrecer el suelo, pues cualquier cultivo lo empobrece. Y casi siempre dicen lo mismo, que la soya empobrece, que el ajonjolí empobrece. O sea, muchos cultivos empobrecen, pero no es que empobrezcan, sino que nos hemos metido en nuestra mente de que, ah, no, como la tierra ya tiene los nutrientes, entonces ¿para qué le voy a agregar más? Entonces debemos sacarnos eso de nuestra mente. Aunque mi tierra sea una tierra buena, yo tengo que ofrecerle todos los días alimento para que cada día sea mejor. Es lo mismo que con nosotros. Entonces, porque tengo una buena calidad de vida, porque como bien, entonces, y tengo reserva de minerales, vitaminas en mi organismo, entonces voy a comer mal. Todos los días voy a comer solamente yuca y papaya, porque yo ya tengo bien mi organismo. Es como algo similar. Bueno, gracias. Aquí hay otra pregunta. Dice así, si vivo a 4.000 metros sobre el nivel del mar y hace mucho frío, ¿es descartado totalmente el cultivo de papaya? Sí, 4.000 metros es muchísimo para la papaya, ¿ya? Y mucho frío, él requiere sol, eh, calor, en otras palabras. Bueno, una pregunta aquí, ¿por qué la papaya no madura? ¿A qué se debe que siga verde? Bueno, uno de las pautas que estamos viendo es cuando hay deficiencia de un nutriente. Estamos hablando el potasio, ¿ya? Es el que ayuda a la maduración y es el que ayuda a la dulzura de la planta. La planta, en la medida en que va fabricando los carbohidratos, es lo que hace que vaya también madurando la producción de carbohidratos. Entonces, puede haber una deficiencia de potasio y eso hace que no se madure con facilidad.
bueno, creo que vamos a dejar acá. Papi, Gracias. Sí, o que lo cogemos un poquito biche, el fruto, todavía no está en su punto de recolección, sí, entonces lo recolecto y se va a demorar más que madure porque está biche. ese puede ser una opción porque entendí la pregunta que la persona lo deja ahí y lo deja años y tiempo, bueno, años no, pero sí mucho tiempo. Lo que usted tiene que saber es el tiempo de duración de esa papaya en el lugar. Cuánto tiempo. Eso va variando también de la variedad de la papaya. Pero puede ser que lo estemos cogiendo antes de tiempo. Bueno, vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos has dado esta oportunidad para poder estudiar más sobre estos frutos, estos árboles que nos dan alimento. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y guárdanos en esta semana y danos la capacidad para laborar. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les mando el video cuando terminemos la clase de la papaya. Yo les mando entonces el material ya en PDF. Que el Señor nos ayude y nos guarde. Muchas gracias, profe. Bendiciones. Bien, gracias. Amén. Gracias, hermano Nicolás. Dios lo bendiga. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, hermana Paola y hermano Nicolás, ambos. Dios los bendiga. Profesor Paola, Dios Amén. los bendiga mucho. Bonita familia. Amén, hermana.